Pablo Escobar, el capo, el patrón del dinero. Imagina ser tan rico que la riqueza deja de ser una bendición y se convierte en una carga. ¿Qué harías si tuvieras tanto dinero que las ratas se comieran millones de dólares al año sin que te importara? O si tuvieras que quemar billetes, literalmente, para calentar a tu familia en una noche fría, porque no te cabe en la cabeza la idea de ir a la tienda a comprar leña. Esto no es una película de Hollywood. Esta es la vida real de Pablo Escobar, el hombre que pasó de un pequeño ladrón de carros a ser uno de los individuos más ricos y temidos del planeta. Prepárense para un viaje a través de la opulencia más desquiciada, donde cada lujo tiene un precio de sangre. Quédate hasta el final porque la riqueza de este hombre y todo lo que hizo para obtenerla es impresionante. Claro, he ampliado el texto de forma significativa para incluir más detalles sobre sus bienes, propiedades, vehículos, el manejo de su fortuna y, lo más importante, el destino final de todo su patrimonio tras su muerte. Esto no es una película de Hollywood, esta es la vida real de Pablo Escobar, el dinero incalculable, la fortuna que se convirtió en una carga. La fortuna de Pablo Escobar es un tema de leyenda que sigue fascinando al mundo. Las cifras exactas son imposibles de determinar, pero en la cima de su poder se estima que llegó a acumular una riqueza personal de más de 30.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios durante 7 años consecutivos, y en 1989 fue catalogado como la 7ª persona más rica del mundo. Su poder económico era tan vasto que el cártel de Medellín controlaba cerca del 80% del mercado mundial de cocaína, generando un flujo de efectivo que superaba la capacidad del propio Escobar para manejarlo. Este nivel de riqueza le trajo un problema único: ¿qué hacer con tanto dinero en efectivo? No podía meterlo en el banco por razones obvias, así que lo escondía en los lugares más insólitos: paredes, techos, sótanos e incluso enterrado en campos. De acuerdo con su hermano y contador, Roberto Escobar, se estima que cada año perdían alrededor de $1.000 millones debido a la humedad, el moho, la descomposición o simplemente porque las ratas se comían los billetes que encontraban en sus escondites. La logística de contar, almacenar y transportar tanto efectivo era una operación monumental en sí misma. El cártel gastaba alrededor de $2.500 al mes solo en bandas elásticas para agrupar los fajos de billetes de $100. Una anécdota que ilustra la escala inimaginable de su negocio: el paraíso terrenal y su fortuna inmobiliaria. El dinero le permitió a la era Escobar construir un imperio inmobiliario que desafiaba la lógica. Su joya más famosa era la Hacienda Nápoles, un verdadero parque temático del lujo personal que se convirtió en el símbolo de su poder. La propiedad, de 2.000 hectáreas, no era solo una mansión. Era un complejo de entretenimiento completo con 27 lagos artificiales. Y lo más extravagante, un zoológico privado que albergaba jirafas, elefantes, avestruces, camellos y una manada de hipopótamos. Estos animales, que se reprodujeron sin control tras su muerte, aún hoy deambulan libres en las tierras de Colombia, siendo un extraño y salvaje legado de su vida de excesos. Además de su rancho, Escobar tenía un vasto portafolio de propiedades alrededor del mundo. Poseía una mansión de casi 6.500 metros cuadrados en Miami Beach, una de las propiedades más exclusivas de la Florida, que le servía como base de operaciones en los Estados Unidos. Incluso cuando las autoridades lo acorralaron, negoció su propia prisión, la Catedral, un lugar que era más un club de lujo que una cárcel, con sala de billar, bar, discoteca, cancha de fútbol y una cascada artificial. La flota del patrón, vehículos, joyas y la logística del terror. La fortuna de Escobar se reflejaba en cada aspecto de su vida, incluyendo su impresionante colección de vehículos.
Su garaje era el sueño de cualquier entusiasta. Entre sus coches más codiciados se rumoreaba que tenía un Porsche 356 de 1948 y un Mercedes-Benz 300 SL, además de otros modelos de alta gama. Uno de los más emblemáticos era el Renault 4, con el que cometía sus primeros crímenes, que guardaba como un trofeo de sus inicios. Para su negocio, los aviones y los helicópteros no eran un lujo, sino una necesidad vital. Tenía su propia flota de jets y helicópteros privados para mover su mercancía, evadir a las autoridades y viajar entre sus propiedades. La logística era tan sofisticada que llegaron a usar submarinos caseros para el transporte de la droga, demostrando una ingeniería criminal sin precedentes. Aunque no hay tanto registro público sobre sus joyas, se sabe que Escobar y su familia vestían con ropa y accesorios de diseñadores de lujo y usaban joyas ostentosas como relojes de oro y cadenas gruesas, que eran la prueba física de su poder. Sin embargo, su verdadero interés no era la ostentación en sí misma, sino el poder ilimitado que le permitía comprar lo que quisiera. El rey y su pueblo, el doble filo de la caridad. Paradójicamente, mientras acumulaba una fortuna inmensa, Pablo Escobar también construía una imagen de Robin Hood para los más desfavorecidos de Medellín. Usaba parte de su fortuna para financiar proyectos sociales en los barrios marginales, construyendo viviendas, como el barrio Pablo Escobar, escuelas, campos de fútbol y hospitales. Esta aparente generosidad le ganó el apoyo incondicional de la gente, que lo protegía de la policía y lo idolatraba como un mesías. Su reputación entre la gente común era tan fuerte que era casi intocable. La gente del barrio lo veía como un héroe local y se negaba a dar información sobre su paradero a las autoridades, creando un escudo humano alrededor de su figura. ¿Qué ocurrió con el imperio? El final de la fortuna. El destino de la inmensa fortuna de Escobar es tan caótico como su vida. Tras su muerte, el dinero en efectivo que estaba escondido en sus miles de caletas nunca fue encontrado en su totalidad. Se estima que la mayor parte se perdió, se pudrió, fue robada o simplemente se olvidó en el caos de la guerra. El gobierno colombiano incautó gran parte de sus bienes a través de leyes de extinción de dominio que permitieron confiscar sus propiedades sin necesidad de un juicio. Las propiedades, como la Hacienda Nápoles, fueron abandonadas y saqueadas. Los hipopótamos, los únicos sobrevivientes de su zoológico, se convirtieron en un problema ecológico en la región. La famosa mansión de Miami fue abandonada y comprada por un empresario que, antes de demolerla, encontró una caja fuerte oculta. Sin embargo, la mayor parte de su fortuna líquida, sus joyas y su colección de arte nunca fueron recuperadas. Su familia, tras escapar del país, intentó negociar con el gobierno colombiano para devolver parte de la fortuna a cambio de un refugio seguro, pero el acuerdo nunca se concretó. Al final, el vasto imperio que construyó con sangre y billetes se desvaneció casi por completo, dejando solo el recuerdo de su leyenda. La historia de Pablo Escobar nos demuestra que una fortuna incalculable, si se construye sobre cimientos ilegales, no puede durar. La opulencia de su vida, con mansiones, zoológicos y miles de millones de dólares perdidos, es una cara de la moneda. La otra es la violencia, el terror y el caos que dejó a su paso. Su historia no es solo sobre el dinero, sino sobre el poder y la narrativa que creó para sí mismo, la de un criminal que se creyó un rey. Pero al final, como nos lo demuestra su trágico final, el único trono que le esperaba era el de la infamia. Si te ha gustado este viaje a través de una de las vidas más polémicas y millonarias de la historia, no olvides suscribirte. ¿Qué otro personaje histórico te gustaría que analicemos en el futuro? Déjalo en los comentarios.